Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Un espacio donde revelamos las historias que muchas veces prefieren ser silenciadas y que quedan enterradas en las profundidades de la historia. Yo soy Julieta. Yo soy Dalit. Y yo soy Samantha. Y esto es Asia, lo que nadie te cuenta. En el capítulo de hoy les estaremos hablando sobre una historia que marcó a todo un continente, una historia dolorosa que aún busca justicia y que ha quedado impregnada en la memoria de miles de víctimas, una historia que hasta el día de hoy pareciera ser olvidada, la historia de las mujeres del Consuelo o mujeres de Solaz. Quizá alguna vez escucharon sobre el tema, o tal vez no, pero para eso estamos nosotras aquí el día de hoy, empezando porque ¿sabían que en realidad se trata de uno de los sistemas de esclavitud sexual más grande del siglo XX? Es entre 1932 y 1945, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, donde el ejército imperial japonés obligó a más de 200.000 mujeres y niñas a servirles sexualmente a los soldados japoneses en burdeles llamados estaciones del Consuelo o centros de Solaz, de aquí su nombre. Casi todas estas mujeres provenían de territorios que habían sido ocupados por el imperio japonés, es decir, China, Filipinas, Taiwán, Indonesia y la península de Corea, siendo este último el más afectado. Lo más indignante resulta ser que esto no fue algo improvisado entre el ejército, sino que se trató de un sistema militar formal, bien estructurado e institucionalizado, con rutas, supervisión y controles administrados por el Ministerio del Ejército japonés. Documentos encontrados muestran formularios, listas, fichas médicas, logística de transporte utilizado, todo un sistema burocrático dedicado al control de las mujeres, que las convertían en un arma de guerra. Este sistema, de hecho, se originó tras la masacre de Nankín de 1937, lugar donde el imperio japonés cometió inmensidad de violaciones contra la población china durante mes y medio. En el popularmente llamado infierno en la tierra en Nankín fueron comunes las ejecuciones públicas, la tortura de los prisioneros, los asesinatos en masa y, claro, el abuso sexual en contra de miles de mujeres. Tomando en cuenta las críticas internacionales que se realizaron en contra del imperio japonés después de este suceso, y sin tomar en cuenta a las víctimas por los daños causados, el ejército imperial de Japón justificó que lo mejor para la disciplina e imagen de los militares era regular esta actividad. Es así como nacen las estaciones del Consuelo o centros de Solaz, y todo el sistema que las rodeaba, un mecanismo velado por el poder. Dentro de este contexto, es importante tener en cuenta que en 1945 el derecho internacional humanitario aún carecía de las herramientas para considerar la violencia sexual como un crimen de guerra ante el derecho internacional. Así que, para ese entonces, la violación era solo un daño moral, un motivo de crítica más, pero no una agresión política ni militar. Durante 13 años, de 1932 a 1945, el ejército imperial japonés cometió abusos sexuales en burdeles establecidos en el este de Asia. El primer paso dentro de este sistema era el reclutamiento forzado de las mujeres. Algunas de ellas fueron secuestradas, otras fueron vendidas por parte de proxenetas y a algunas otras se les mintió dándoles falsas esperanzas de que conseguirían un buen trabajo y ya una vez dentro eran obligadas a atender a los soldados. En estos centros, las condiciones de vida que experimentaron fueron inhumanas, además de ser sometidas a maltratos y violaciones diarias por parte de 20 a 30 hombres en promedio, eran obligadas a vivir dentro de celdas diminutas. Les prohibían hablar su lengua materna y nunca recibieron atención médica por enfermedades venéreas o heridas causadas por los soldados. Cerca del 80% de las mujeres reclutadas eran niñas y adolescentes menores de 17 años. Eran forzadas a seguir el avance militar y a estar cerca de los frentes de batalla, y en caso de que el ejército militar se retirara, eran abandonadas en los campos. Escapar nunca fue una opción real para ellas, como nos cuenta la última sobreviviente de este sistema, Kim Bok-dong, en una entrevista realizada en 2019. Originaria de la ciudad de Yangsan, ubicada en la península de Corea, Bok-dong tenía 93 años cuando decidió contar gran parte de su historia al mundo. Durante los años de la guerra, jóvenes coreanos eran reclutados por la milicia japonesa. Se encontraban bajo el régimen japonés y por ende no podían negarse. A la par de este enlistamiento comenzó el reclutamiento de jóvenes coreanas. En su caso, la engañaron diciéndole que iría a una fábrica de uniformes para los soldados, pues la mano de obra escaseaba, y aunque quería negarse, sabía que lo harían a la fuerza y que también su familia sufriría las consecuencias.
Fue llevada a un puerto en Busan, donde la esperaba un ferry con aproximadamente 30 mujeres más con destino a Cantón, China. Una vez ahí pasaron por un centro de control donde el personal médico preguntaba su edad y les hacían una revisión física. Menino. El lugar tenía múltiples cuartos donde se encontraban las jóvenes y a donde los militares asistían para violentarlas. Según Kim Bok-dong, la mayoría de las mujeres dentro de estos centros pensaban que era mejor morir a vivir de esa manera. No obstante, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y con la derrota de Japón, el ejército se propuso eliminar todas las evidencias de esta grave violación a los derechos humanos. Se destruyeron la mayoría de las pruebas documentales y se abandonó o asesinó a las mujeres dentro de estos centros. Cuando se juzgó a los altos mandos japoneses en el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente en 1946, también conocido como el Tribunal de Tokio, la verdad sobre los centros de Solaz fue minimizada y echada a un lado. Desde entonces, Japón ha evitado reconocer su responsabilidad de forma oficial. Las víctimas fueron silenciadas sin el derecho de reclamar justicia. Muchas de ellas fueron incapaces de reintegrarse a la sociedad, ya fuese por los prejuicios o porque nunca pudieron regresar a sus hogares. Por otra parte, las que se casaron no pudieron tener descendencia debido a las enfermedades de transmisión sexual contraídas durante su cautiverio y a los nocivos tratamientos recibidos para mantenerlas a disposición de los soldados. Fue hasta agosto de 1991 cuando Kim Hak-sun, la primera mujer coreana que alzó la voz y denunció su caso, que se empezó a reconocer la verdad y que se empezó a luchar en contra de esto. Gracias a esto, cientos de mujeres más empezaron a contar sus historias, y aunado a otras violaciones sexuales en diferentes partes del mundo. En la década de los 90, la ONU designó de manera oficial a la violencia sexual como crimen de guerra y de lesa humanidad. Ese mismo año, varios gobiernos también presentaron demandas o animaron a sus víctimas nacionales a demandar. Debido a esta presión internacional, en aquel año, el jefe de gabinete del gobierno japonés, Yohei Kono, realizó una declaración pública donde admitía que después de una investigación oficial, reconocía la implicación parcial del ejército japonés en este sistema. Sin embargo, esta declaración fue sinónimo de crítica, ya que existieron reservas al aceptar abiertamente el papel que el gobierno del Imperio japonés realmente tuvo. Es por ello que, en diversos países, se crearon espacios para conmemorar lo sucedido. Por ejemplo, en Corea, se crearon las manifestaciones de los miércoles y las estatuas de la paz, recordatorios de que aún hoy en día se recuerda lo sucedido y se reclama justicia. Aunque en 2001 se abrió nuevamente el caso en el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra sobre la esclavitud sexual de la mujer en Japón, este únicamente tuvo valor simbólico y no tenía la autoridad legal para volverlo vinculante. Aún en la actualidad, el caso se mantiene pendiente, pues Japón sigue lejos de reconocer su culpabilidad formalmente y ha hecho lo posible por intentar borrar la historia. Si se manifiesta la población o si se colocan monumentos, el gobierno los disuelve y remueve, argumentando que esto perjudica su imagen. Es por ello que, a día de hoy, la sociedad internacional busca que el gobierno japonés presente una disculpa pública a sus víctimas y a sus familiares, pues la mayoría falleció sin que se le hiciera justicia a su voz. Se exige un tribunal administrativo verdaderamente eficiente y capaz, donde se recopilen aquellos documentos y pruebas que aún existen y sean exhibidos. Asimismo, es preciso identificar y condenar, en la medida de lo posible, a los responsables del reclutamiento y la institucionalización de los centros de Solaz durante la guerra. Como población y como público en general, lo que nos toca es escuchar a las víctimas, aprender de la historia y, sobre todo, no olvidar. Como nos recuerda Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional de 2001 a 2009, destruir la integridad física de una mujer se convirtió en una forma de aterrorizar, degradar y vencer a poblaciones enteras, así como de castigar, intimidar y humillar a las mujeres. Solo en nosotros queda exigir y generar un cambio. La historia de las mujeres del Consuelo nos recuerda que las heridas más profundas de la humanidad no siempre provienen de las batallas, sino de lo que se hizo a quienes no podían defenderse. Escuchar hoy las voces de quienes sobrevivieron e incluso de quienes nunca pudieron hablar, no solo es un acto de memoria, sino también un compromiso con la justicia que aún se les debe.
Recordar este pasado incómodo es necesario para comprender que la violencia sexual no es un efecto colateral de la guerra, sino una herramienta sistemática de sometimiento. Reflexionar sobre este capítulo doloroso nos acerca a la verdad. Sin embargo, solo las víctimas guardan en su memoria, cuerpo y alma lo que realmente sucedió. Aquellas mujeres que fueron sometidas ante la lógica colonial y el patriarcado. Aquellas mujeres que demostraron valentía y dolor como un ejemplo de resistencia. Por el día de hoy, eso ha sido todo de nuestra parte. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y escucharnos el día de hoy. Nos vemos en nuestro próximo capítulo. Esto fue Asia, lo que nadie te cuenta.